Eraserhead no es solamente la primera película de David Lynch, sino la primera obra que dejó a los espectadores de esta manera. Hay 1000 videos en internet que analizan la película desde varias perspectivas, incluso algunas tan locas como que es una secuela de Dune antes siquiera que Lynch dirigiera Dune. Otra de las interpretaciones dignas del tío pastero que te pide una moneda de 100 para pegarse un antenazo en la esquina es que la contaminación industrial hizo que Henry se convirtiera en un mutante que vive en un pantano post-apocalíptico donde la reproducción humana no es natural. Sé que interpretar una película de David Lynch suele ser bastante problemático porque el autor nunca daba a entender qué significan sus películas, pero creo estar bastante seguro de lo que significa Eraserhead. ¿Quieres saberlo? Suscríbete. Si no, no continúa el video. Hasta aquí nos quedamos hasta que te suscribáis. Para entender esto, primero hay que obligatoriamente repasar el desarrollo de Lynch como artista y entender el contexto y lo difícil que fue hacer esta película. Antes de cineasta, Lynch quería ser pintor, pero se dio cuenta que no era suficiente para sus pinturas, él quería que se movieran. Así fue como nació el cortometraje 6 hombres enfermos. Después de este experimento que lo dejó más que satisfecho, Lynch se dio cuenta de que el cine era el arte que lo llamaba a seguir creando. Pero no crean que llegó a Hollywood en limusina ni que tuvo un ascenso rápido. La realidad era que este weón estaba más corto de plata que yo intentando levantar este canal. En esa época, David estaba estudiando en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Ahí conoció a Peggy River, su primera esposa. Y aquí es donde la vida real empieza a parecerse una película de terror. Peggy quedó embarazada de una bendición. David, que en ese entonces era básicamente un hippie obsesionado con las texturas de la carne podrida y los ratones muertos, tuvo que casarse obligatoriamente y buscar la vida en un barrio de Filadelfia que era, literalmente, un basurero industrial lleno de violencia y humo negro. ¿Les recuerda algo? Lo cierto es que Lynch casi tira la toalla. El ambiente era terrible, no tenía trabajo, ni dinero, ni tenía una hija y una esposa que mantener. Era como vivir en Latinoamérica en 2025. En la universidad se puso a trabajar en The Alphabet, un corto que nació de una pesadilla de la sobrina de Peggy. Es una mezcla de animación y live action que parece grabada en el mismísimo infierno. Lo cierto era que Lynch no era el mejor estudiante del mundo, de hecho casi lo patean de la universidad porque no le interesaba seguir las reglas. Pero el tipo tenía un aura, una visión tan perturbada que la gente no podía dejar de mirar. En un momento de crisis total, donde no sabía si seguir pintando o dedicarse a vender muebles, decidió aplicar a la AFI, American Film Institute, en Los Ángeles, con un proyecto llamado The Grandmother. The Grandmother es clave. Es la historia de un niño que planta una semilla y cosecha una abuela para que lo cuide porque sus padres son unos psicópatas. Todo normalito. Lynch ya estaba obsesionado con las familias disfuncionales y el asco a la biología humana. Gracias a este corto, los peces gordos del AFI dijeron: este tipo está loco, pero quiero más. Y le dieron una beca para mudarse a California. Lynch llega a la AFI y les presenta un guión de apenas 20 páginas. Los profes se quedan rascándose la cabeza y le dicen: ¿qué mierda es esto? Y después de varias negociaciones y el escribir más páginas, el acuerdo fue que le darían permiso para utilizar los establos abandonados que tenía la AFI como set de filmación y un poquito más de $5.000. O $15.000, no me acuerdo cuánto era. Y finalmente, Eraserhead nace. Henry es un tipo extraño, que vive en un lugar extraño y que todo a su alrededor pareciera que es extraño, de otro mundo. Pareciera que está en una escena de trance, una especie de sueño, pesadilla o lo que sea. Vemos lo que sea que es esto, o esto, o esto. Y finalmente sale algo normal en esta película. Henry va a su casa y camina por esos lugares tan lúgubres y oscuros. Es seducido por una vecina y en su casa se sienta a masturbarse o yo qué sé. ¡Las pajas! ¡Eso es! Recuerda que tiene una novia y en vez de masturbarse podría ir con su pareja y tomarse de las manos y decirse cosas lindas. Llega a la casa de su novia y se sienta a conversar con la familia. La conversación no es muy amena, entonces se sientan a comer. La comida no parece muy apetecible, la verdad, aunque la vieja pareciera que sí le prende. La vieja califa le pregunta a Henry si ha tenido relaciones extramaritales con su hija y Henry, claramente incómodo, no sabe qué decir. Termina por no poder esconder el secreto y es obligado a casarse con la llorona esa. Eran otros tiempos. Resulta que el niño es una especie de alien bebé, sin extremidades ni nada que lo haga tener un poco de autonomía. Ambos duermen
y Henry quiere un poco de acción, pero la tipa está demasiado perturbada con el alien que parió, por lo que se va y deja a Henry solo. La guagua parece estar enferma, porque es un puto alien obvio, y Henry intenta hacer lo posible porque no se le muera el puto niño. Duerme y tiene un sueño con una señora cachetona aplastando lo que parecen ser testículos, o algo así. La madre vuelve a la casa, pero resulta que la pesadilla no ha terminado. Tiene una fantasía con la vecina del principio. La pesadilla termina con la tipa cachetona cantando y Henry saliéndosele la cabeza y siendo reemplazada por un pene y la cabeza de su hijo. Ah, y esto, su cabeza es convertida en una goma de borrar, porque es Eraserhead. Borrador, cabeza, Eraserhead. La pesadilla termina y Henry despierta. Mira por la ventana y ve como alguien ataca a otra persona. Va a ver a la vecina de su sueño, pero nadie responde. Cuando escucha algo, finalmente sale y se da cuenta que la vecina ya tiene otra persona. La mujer no ve a Henry, ve a su hijo. Henry nota esto y se vuelve a esconder. Busca unas tijeras y abre la manta que mantiene a su hijo. Mira con horror el monstruo que es y entiende que no puede dejarlo sufrir tanto tiempo. O quizá es algo que él quiere hacer. Con la misma tijera lo apuñala y el niño se convierte en esto. ¡Ay, coño de su madre! Hay una última alucinación donde entra una especie de huevo y se abraza con la mujer cachetona y finalmente la película termina. ¡Las pajas! Si se tiene en cuenta el momento en que estaba pasando David Lynch en su vida, no es muy difícil llegar a una conclusión de lo que significa su película. Lynch estaba pasando por su peor etapa. A pesar de que habían cosas buenas como ser beneficiado por una beca, lo cierto es que lo más probable es que durante los 5 años en que se produjo Eraserhead se sintiera profundamente miserable. Como contó en algunas entrevistas y en un documental, durante estos años David se quedó sin dinero. Su hija nació con una deformación en los pies y para sustentar la película tuvo que trabajar en trabajos de medio tiempo o trabajitos que hacía para poder llegar con comida al set. Uno de estos años, su padre y su hermano fueron a visitarlo al set, donde también vivía David. Y básicamente le dijeron que debía agarrar la pala porque era un hombre de familia y debía mantener a su esposa e hija, cosa que afectó profundamente a David porque abandonar su película era lo único que no podía permitirse. Su esposa finalmente lo abandonó y acabaron por divorciarse. Teniendo esto en mente el contexto general y los pensamientos de Lynch, podemos llegar a una conclusión. Eraserhead es un reflejo de la vida de David Lynch. Henry es David y Mary X, la esposa de Henry, es la esposa de David en ese tiempo. Esto es casi obvio teniendo en cuenta lo mucho que se parecen a sus contrapartes reales. El lugar donde vive Henry es como Lynch lo percibía, lúgubre, peligroso, asqueroso, un lugar que no era sano para nadie. Por eso el hincapié en grabar a Henry caminando por lugares que parecen demasiado incómodos de existir. El inicio es una representación del sexo, sí, aunque parece sacado del culo. No es casualidad que las formas que se generan son eludibles al útero o a una vagina. Esto se confirma cuando en el final de la escena una especie de espermatozoide cae a un charco. Esto es básicamente la concepción del hijo de Henry. El tipo que aparece en la alucinación y al inicio es quien le da partida a la nueva vida de Henry. Una vida que solamente viva para su hijo. Su cabeza de borrador es una metáfora a cómo este estado de responsabilidad de ser padre hace que toda la libertad creativa de Henry y por consecuencia de Lynch se esfume, se borre a sí misma. Por eso en el momento en el que Henry saca de sí mismo una especie de espermatozoide, que será su hijo, el ser hace partir la maquinaria. El hijo es creado y esta escena es el parto metafórico de la película y el hijo de Henry al mismo tiempo. La escena con los padres es fácil de entender. Es cómo de incómoda se llegó a sentir Lynch en la vida real. Cómo pareciera que los padres están locos y puede apostar a cómo Lynch se sintió ultrajado o casi abusado a ser obligado a hablarle a sus suegros de que tuvo relaciones con su pareja. Por eso esta escena es tan incómoda. Todo apunta a Lynch y su experiencia como padre, y su experiencia como marido. La vecina es la lujuria de Lynch, cómo se siente atrapado por su matrimonio que de chispa no tiene nada, cómo solo se casó a la fuerza por responsabilidad y cómo su esposa ni siquiera parece quererlo carnalmente. La esposa se va, Mary X se va. Puede apostar que esta escena es un calco a cómo la esposa de Lynch le pidió el divorcio, o al menos como él se llegó a sentir. El hijo deforme tiene un doble significado.
Es lo que frena a Henry en su libertad, como todo su ser se transforma en solo ser el padre del niño, como en sus sueños la mujer cachetona, que según yo puedo interpretar como la representación del arte personificado en una mujer, aplasta los espermatozoides de Henry, cantando en sus sueños. Henry lo que más anhela es a ella, al arte. La hija de Lynch nació con una deformidad en los pies. El niño de Henry no puede caminar. Es un ser que le exige total atención 24/7. Henry pareciera que sueña con lujuria, con la vecina, pero siempre se vuelve la mujer cachetona, el arte, la libertad. Henry lo anhela, pero sus pesadillas vuelven a lo mismo. Henry no es Henry, es solo el ser que le dio vida a lo que ahora lo está reemplazando, su hijo. Su vecina no ve a Henry, solo ve a su hijo. No lo ve como lo que es él. Su cabeza solo sirve para echar la máquina de ser padre. Su libertad se borra, su arte desaparece en miles de motas por el aire. Henry finalmente mata a su hijo, la culpa lo carcome en un inicio, que se representa en su hijo en forma gigante, pero finalmente el cascarón se rompe, el mismo cascarón que lo tuvo prisionero en un inicio, rompe la maquinaria de ser un padre y es libre, reencontrándose con lo que anhela, su libertad, su arte, el arte de Lynch. Creo que es obvio entender cuando se sabe el contexto adecuado de lo que estaba pasando David. Tampoco quiere decir que Lynch odiaba a su esposa o a su hija, pero creo que finalmente lo que termina representando la película es cómo David Lynch se sentía en ese momento. Ocupó todas estas experiencias, todas estas emociones durante todos estos años y la transformó en imágenes abstractas, también mezclándolo con humor, que tanto le gusta a Lynch. No todo tiene que tener una explicación realmente. Hay que entender que mucho de la ambientación que se utilizó para la película eran cosas que Lynch encontraba por ahí tiradas, o las compraba por una venta de garaje o algo así. Creo que lo importante es el centro de todo. Lynch puso todo de sí en su primera película, y por muy surreal que sea todo, finalmente hizo lo que sabía hacer, hablar de sí mismo, de lo que él experimentó. Siento que a veces a muchos cineastas se les olvida esto. No es la forma la importante, sino contar lo que tú sabes. Y bueno, hasta aquí llega este video. Bueno, ha pasado demasiado tiempo desde que subí, creo que octubre, ha pasado como 2 meses. Tenía votado, pero han pasado muchas cosas que si quieren saber como las cosas que me han pasado en mi vida, pueden seguirme en Instagram porque ahí estoy, bueno, casi todos los días subiendo historias, hablando de cosas, de los próximos proyectos. Y no sé si debo decirlo aquí ahora, no sé si alguien llegó hasta esta hora del video, pero yo hice una serie, hice una web serie que de hecho está nominada a los premios Caleuche en 2026 ahora. Y la próxima semana tengo que ir a la gala a ver si mis actores ganan a mejor actor, así que todo eso lo pueden encontrar en Instagram y pueden estar como al día con mi vida y bueno, básicamente eso. Así que eso, creo que he más que nada reflexionado mucho lo que es la forma en hacer los videos y siento que me demoro mucho cuando estoy escribiendo guiones y ese tipo de cosas. A veces no me dan ganas. No soy bueno escribiendo guiones como para videos, me he dado cuenta de eso. Sí, me encanta hacer guiones de cine, bueno, yo intento ser cineasta, escribo muchos guiones, pero como de ficción. Pero guión como para un video, siento que soy medio pavo en ese sentido, como que no le pego. Entonces, lo más probable es que cambie la forma de hacer videos, pero no lo sé. Voy a intentarlo por lo menos, hablar de Stranger Things, yo creo antes del video de The Wire, que lo tengo escrito, pero lo quiero como pulir lo mejor posible para que quede muy bien ese video. Incluso conseguirme una cámara para que se vea un poquito más profesional, pero bueno, eso se verá en el futuro. Pero puede que intente hacer un video hablando de Stranger Things así sin guión, ¿no? De una forma más como libre hacia usted. Así que eso, no sé si alguien llegó hasta este tiempo del video, pero bueno, suscríbanse y estén atentos y me caiga una notificación por la rechucha. Eso. ¡Chao!